Jueces capítulo 16, verso número 30. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada. Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 2. Tema número 2. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Sin sabiduría, parte número 2. Ahora vamos a ver, hermanos, todo lo que dijimos la semana pasada, de qué es la sabiduría, cómo se aplica, cómo se obtiene. Ahora lo vamos a ver en un punto real. El cómo vivir sin sabiduría, hermanos, te va a traer muchos problemas y va a traer muchas malas decisiones. O sea, hermanos, sí, nadie nació sabiendo, ¿ok? Nadie nació sabiendo ser hijo, ser papá, ser mamá, ser pastor, ser líder de algo. Nadie nació sabiendo, hermanos. Eso no es el problema. El problema es que no quieras aprender. Ese es el problema. Todo está en la Escritura. O sea, aquí no es de que yo siento que esto no es tan malo. Así no se manejan las cosas, hermanos. Las cosas se manejan con sabiduría. Recuerden, unas cosas se resuelven con oración y otras cosas se resuelven con sabiduría. O sea, no creas que porque oraste ya Dios te dio luz verde. No, es una tontería. Hay muchas cosas en las que Dios te va a decir que no. No, eso no. Y entonces, hermanos, tenemos que ser sabios para distinguir lo que Dios hace. Hay muchos que no somos sabios, y ¿saben por qué? Se ve que no somos sabios porque no cambiamos. Y ahorita lo vamos a ver. El que vamos a ver ahorita, donde vemos el ejemplo de esta parte de sin sabiduría, es Sansón. Sansón, hermanos, es un ejemplo de cómo es andar sin sabiduría, y no quiere decir que andar sin sabiduría Dios no pueda ayudarnos a obtenerla. Sansón es un hombre que es el reflejo de muchos. El reflejo de muchos que se creen muy fuertes en muchas cosas, que creen que pueden hacer lo que quieran y que pese a quien le pese. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Sansón fue el hombre más débil por no tener sabiduría. Tú te puedes creer físicamente fuerte, pero si no tienes sabiduría, eres uno de los hombres o mujeres más débiles que hay. Dice ahí Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Hermanos, ¿saben quién es el caso contrario de Sansón? Gedeón. Gedeón comenzó de manera contraria, comenzó en debilidad, con miedo, y terminó con mucha fuerza. Sin embargo, hay errores que marcaron la vida de Gedeón, como que tuvo 70 hijos, y al final, cuando él ya no estaba, eso trajo mucha desdicha y muchos problemas. Pero ahora en esta tarde me quiero enfocar en Sansón. Todos conocemos su ascenso, su descenso, y quiero enfocarme en varios puntos de Sansón, hermanos, que nos harán ver cómo Sansón era tan sentimental, era tan impulsivo, y como dice Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice ahí Proverbios 16:32, lo voy a leer ahora en traducción viviente. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. O sea, Sansón podemos considerarlo, siempre lo recordamos por su gran fuerza, pero era un hombre muy débil porque era un hombre que no sabía controlar su manera de pensar y su manera de actuar, hermanos. Eso es sabiduría. Sabiduría es control, carácter, saber razonar antes de actuar. No es actúo y después razono qué hice. No, es actuar, pero que ya razoné. Vamos a comenzar, hermanos, en su inicio, porque quiero tocar varios puntos. No me va a dar tiempo ver toda la vida de Sansón, pero vamos a empezar en Jueces capítulo 13. Dios levantó 14 jueces. El primer juez fue Otoniel y el último juez fue Samuel. Ese fue el último juez. Sansón es el número 12 en esta línea. Y era tan fuerte para hacer algo, además de que creía que él podía lograr todo.
Y hermanos, una persona así, que reemplaza la sabiduría por la soberbia y la arrogancia, no puede ser un buen líder. No puede ser un buen líder. O sea, tú quieres ser un buen líder, la soberbia no puede ser tu bandera. O sea, de que tú todas las puedes, tú todas te las sabes. No. Tú tienes que ser una persona que dependa de Dios, y depender de Dios es que estudia la palabra. Entonces, primero vamos a ver su nacimiento. Jueces 13:1, ahí vamos a ver el nacimiento y cómo es que la anunciación de Sansón augura algo muy grande. Pero vean, Dios te puede dar habilidades para hacer muchas cosas para su gloria, pero si tú no tienes sabiduría, tú eres un estorbo. Tú eres un estorbo. No importa cuántas habilidades tengas y seas muy bueno en algo, tú eres un estorbo si no actúas con sabiduría. Así como le dijo Dios a alguien, ¿no? Dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, dime cuál es tu voluntad. Y Dios le responde, ¿quieres saber mi voluntad? Sí, no me estorbes. Porque muchas veces a eso nos dedicamos nada más. O sea, tomamos decisiones donde estorbamos a Dios. No agradamos a Dios, estorbamos a Dios. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Qué casualidad. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios me vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Quiero que vean, hermanos, que el ángel da especificaciones muy claras, muy claras. Entonces, cuando se especifica algo en la Biblia, tenemos que ponerle énfasis a esas cosas, qué está pasando, porque no con todos los niños se dice esto. Ahora, la madre de Sansón nunca había tenido un hijo. Ella fue estéril antes de la visita del ángel. ¿Y cuántas mujeres recordamos así? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth. Parece un nacimiento que augura algo realmente sorprendente. Pero ¿qué creen? La mamá de Sansón es el reflejo de lo que Israel era en ese momento. Estéril. ¿Por qué? Porque cuando eres un idólatra, eso es lo que va a pasar contigo. No sirves para nada. La idolatría te hace estéril. O sea, no puedes producir buenos pensamientos, no puedes producir buenas obras, todo lo haces por ti, todo lo haces para que vean, para que yo me sienta bien, pero nunca lo haces por Dios. Un idólatra siempre es así. Siempre él piensa que tiene la razón. Porque al principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. Lo contrario es ser estéril. Eso es lo contrario. Se le dice que el niño sería nazareo. Nazareo significa separar. Vemos muy claramente esto en Números capítulo 6 y especifica lo que es un voto de nazareo. Había 3 cosas que el nazareo tenía que hacer. Número 1, no beber vino o alcohol. Número 2, no cortarse el cabello, ¿verdad? Y número 3, no tocar un cuerpo muerto. Esas eran las 3 cosas más básicas de un nazareo, ¿ok? Eso simbolizaba que el nazareo debe llevar una vida de separación, una vida de compromiso con la santidad. El voto nazareo podía ser durante un periodo de tiempo o durante toda la vida. ¿Cuántos padres le dicen lo mismo a sus hijos? Dios le dijo que su hijo sería separado, ¿no? ¿Y cuántos padres le dicen a sus hijos? Hijo, hija, Dios tiene planes muy grandes para ti. Tiene muy buenos planes para ti, ¿va? Sin embargo, no le enseñan sabiduría. Y como dice el proverbio, en Proverbio 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y la sabiduría no se encuentra en la escuela, ¿eh? No.
Porque si así fuese, pues la sociedad sería otra, ¿verdad? Adquirir sabiduría es mejor que oro. Porque, ¿por qué lo vienes a la escuela? Pues para que gane más, ¿verdad? Para que gane mejor, gane la pachocha. Pues mejor es la sabiduría que todo lo que pueda ganar. Adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Sansón no adquirió sabiduría. Se enfocó en otras cosas, cosas externas. Sabía que él era nazareo, pero de oídas. Jamás lo vivió, vivió sin sabiduría. Y esas tres cosas quedaron invalidadas y vamos a ver cómo las desechó. La primera cosa, no debía beber alcohol. En Jueces capítulo 14, vemos que Sansón crece. Y dice ahí el versículo 1, desciende a Timnat. Y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre, y su padre le dijo, yo he visto una mujer en Timnat, ¿no? De las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y pues como tú quieres la felicidad de tu hijo, ¿verdad? Si ella quiere un amorreo, pues yo qué puedo hacer. ¿Verdad? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un joven león que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pasó el tiempo, dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volvieron después algunos días para tomarla, y se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto. ¿Cómo estaba? Muerto, estaba muerto. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, ¿qué no podía hacer un nazareo? Acercarse a un muerto. Ya lo hizo. Y se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Aquí estuvo junto a un cuerpo muerto y no le importó, sino que hasta sacó el panal para comer. Es decir, él creyó, lo que significa esto es que él creyó que la victoria la obtuvo él solo. Yo tuve esa victoria, y aquí están los resultados de mi victoria. Pero te olvidaste de que no podías acercarte ahí. La falta de sabiduría te hace pensar que todo salió bien porque tú eres bien chicho. ¿Ah? Yo soy bien chicho, por eso salió bien todo. No, si vieran cómo soy para el adorno, no hombre. Nadie como yo. No, si vieran cómo salió tal reunión, no, es que mientras yo esté, confíen en mí. Yo lo voy a hacer, confíen en mí. Pero lo principal lo olvidó. ¿Cuál? No debía estar cerca de un muerto. Pero antes él quería hacer alianza con los muertos, ¿verdad? Con los pecadores filisteos. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. Pasa el tiempo, pues ya se agradaron. Entonces, pues se comprometen. Y después vamos a la boda, ¿no? Y Sansón hizo allí banquete, porque allí solían hacer los jóvenes. Lo que esto consistía, hermanos, era un banquete de 7 días de pura borrachera. Ven, cómo me llama la atención cómo dice palabra de Dios para todos este pasaje. Dice, el papá de Sansón fue a la casa de la mujer filistea, y Sansón ofreció allí una fiesta para mostrar que él era igual que ellos. Mira nada más. Ay, Sansón. ¿Cómo es ser igual que ellos? Pues entrarle al chupe, pues sí. ¿Y qué no debe hacer un nazareo? No beber vino. Pues ahí ves a Sansón. ¿Cuál es el problema? Pues no que no debía tomar alcohol. No importó, era su fiesta, era su celebración. ¿Y quién se lo impediría? Esa es una falta de sabiduría, ¿eh? No es pensar así de que no, pues yo puedo y a ver quién me dice que no. Eso es de un necio.
Alguien sin sabiduría solo piensa en él. Cree que que lo que vale es su felicidad. Y si eso implica ser como los demás, pues lo va a hacer. Así que Sansón comió y bebió, como si fuese un filisteo. ¿Cuál nazareo? O sea, ¿cuál cristiano? ¿Cuál cristiano? Sí, soy cristiano, pero pues hay a veces que se puede. ¿Cuándo es eso? Cuando a veces se puede. ¿Cuándo? Aquí no es yo. No, pues yo siento que cuando no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia te respalda? Va. Vamos para allá. Pero si no te respalda, pues qué bueno. Yo también siento que voy a Júpiter y no es así. Jueces 16, 17. Y aquí vemos la tercera, ¿no? Ya vimos que abrogó acercarse a muerto, tomó alcohol, ¿verdad? Y la tercera, ¿cuál era? No pasar navaja sobre su cabeza, y pues ahí va. 16, 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Ya lo sabía. Él sabía lo que era un nazareo. Lo que no sabía era cómo actuar como tal. Muchos saben que son cristianos, pero no saben actuar como cristianos. Y para eso se requiere que sabiduría. Sabiduría, hermanos. O sea, actuar como cristiano es que no, pues yo siempre me porto bien. Actuar como cristiano no es, no, es que yo no le hago mal a nadie. Pues la Madre Teresa de Calcuta tampoco. Y pregúntale al Papa si le hace alguien mal a nadie. Pues es que, hermanos, eso no es ser cristiano. Eso es muy vago. Ser cristiano es porque tú sabes la voluntad de Dios. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Porque estudio las Escrituras, porque me estoy discipulando. Eso es saber la voluntad de Dios. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. No, pues como todos los hombres eres. No, pues si actúas como todos los hombres, o sea, ¿cuál de diferencia hay entre ti, Sansón y los demás? ¿Cuál? Pues nada más que te crees algo que ni tú mismo te crees, ¿no? Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y aquí viene la falta de sabiduría. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Un hombre que no tiene sabiduría confía en sí mismo. Esta vez me escaparé. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos hecho el mismo error? El mismo error. Y como los anteriores errores no fueron tan graves, pensamos que el error que voy a cometer ahora, esta vez me escaparé como las otras veces. Antes hemos pensado eso. Y oh gran decepción, ya no habrá esta vez. Ya no habrá. Muchos sabemos dónde terminó Sansón. Y muchos sabemos dónde termina el camino que a veces estamos caminando. Lo sabemos. Lo sabemos. Pero bueno, lo continuamos andando porque me escaparé como las otras veces, ¿verdad? Necio. Necio. ¿Piensas que te vas a escapar? O sea, ¿piensas que vas a burlar a Dios? ¿Que te vas a burlar como las otras veces? ¿Piensas eso? Ay, qué falta de sabiduría, ¿va? Qué falta de sabiduría. Así actúa un cristiano a veces, que está haciendo cosas, decide cosas, está haciendo cosas que no debe, decidiendo cosas para su familia que no debe, y como anteriormente no le pasó nada, o no fue tan grave lo que le pasó, pues esta vez me voy a escapar como las otras veces. Ten cuidado. Un hombre con sabiduría debe entender, y el ejemplo claro contrario a esto es David.
Cuando Dios le dijo a David, escoge entre 3 cosas que te voy a dar a escoger, ¿no? 3 días de peste, 3 meses que pierdas o 3 años. ¿Qué quieres? ¿Y qué dijo él? Caiga yo en la mano de Jehová. Lo que él quiso decir es que yo lo que quiero es que Jehová no se aparte de mí. No importa lo que venga. Si Jehová está conmigo, voy a permanecer. Ese es un hombre sabio. Un hombre sabio no es aquel que trata de evitar las consecuencias, porque a veces las consecuencias nos van a alcanzar, sino que tú estés consciente que Dios está contigo. Sansón no lo vio. Sansón no guardó su voto, la parte simbólica de su separación, y ciertamente no vivió una vida separada. Él fue un hombre motivado por deseos carnales, pasiones ilícitas, sin refreno, particularmente con mujeres paganas. Él tuvo una voluntad obstinada, tuvo deseos irracionales, tuvo un temperamento violento. Él tuvo una personalidad volátil. A él no le importaban los mandamientos de Dios. Y todo eso combinado hicieron que su vida fuera una tragedia. Hermanos, el que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano. No te hace cristiano. La Biblia dice, el buen árbol por su fruto es conocido. Tú puedes venir a la iglesia y ser un hombre necio. Jueces capítulo 14. Ahora vamos a ver algunas otras cosas de Sansón. Vean lo que trae la falta de sabiduría. Trae tragedia. Trae tragedia porque al final Sansón murió ciego como un animal, humillado, siendo de circo para otros. ¿A quién le gusta que se burlen de uno? Yo creo que a nadie, ¿no? Que se burlen de algo, de algún defecto físico o de alguna cosa que estás viviendo, ¿ah? Bueno, si seguimos viviendo sin sabiduría, eso es lo que va a pasar. Vas a hacer la burla de aquellos que les quieres demostrar que tú puedes. Porque Dios no hace contentillos. Dios honrará a los que le honran, no a los que buscan su propio bien. Jueces 14:12. Y Sansón les dijo, ahora viene, está en su fiesta, y ahora él va a proponer un enigma, o sea, una adivinanza. Voy a proponer una adivinanza. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. ¿Con quién está? Con los filisteos. Eso es muy claro, porque a veces nuestro trato es más con los del mundo que con los que de verdad seguimos el mismo camino. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Está llorando, solamente me aborreces y no me amas, ¿no? Pues no me declaras el enigma, me voy con mi mamá, que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. ¿Y nada? Ya. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dijo algo a Adán? En Génesis 3, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Ese es un versículo peculiar, pero hay que entender que a lo que se refiere es que por cuanto oíste la voz de tu mujer para pecar. Oigan bien, varones. Sí, vamos a escuchar a nuestra esposa, sí. Para lo bueno. Es que tú nunca me defiendes. Es que no, a mí también me dicen y tú no haces nada. ¿Para qué te tengo? Un espantapájaro se vería mejor que tú. Aguas.
La sabiduría te tiene que indicar que yo tengo que agradar a Dios porque Él es mi cabeza, ¿no? ¿La cabeza del hombre quién es? Cristo, no tu esposa, Cristo. Y si yo agrado a Dios, va a venir bendición. Si tú sigues agradando las cosas malas y tontas que te aconsejan, pues te va a ir mal. Tenemos que ser sabios en esa parte. Sí, yo sé que nos duele que pues mi esposa, tu esposa y mi esposa me digan, no, pues es que tú eres, ¿para qué te tengo, no? ¿Para qué nos casamos entonces si no me vas a defender de los malhechores allá afuera? Yo quise mi príncipe azul y tú pareces un príncipe gris, ¿no? Pero hermanos, tenemos que ser sabios para seguir el camino de Dios. Ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró. Porque le presionaba, no le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, y al 7º día, entonces, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no haráis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio los mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, ¿es cómo es Sansón, un espíritu que se agüita fácilmente, un hombre que se da cuenta de lo que sucede, pero no se da cuenta de que fue su error, y un hombre compulsivo. Se volvió a su casa, enojado, a la casa de su padre. Pues no se había casado. Ay, esos son los hombres de hoy, ¿verdad? No nos entendemos, voy a la casa de mi mami. Mami, prepárame los huevos que me gustan, porque esta mujer no me trata bien. O sea, yo soy el hombre perfecto, no sé por qué ella me trata así. Ay, niñito. A veces la esposa, la mujer tiene que criar a su hijo en brazos y al hombre que tiene, ¿va? Tiene 2 hijos, a los que tiene que criar. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. ¿Cuál era su compañero? Pues un filisteo, es obvio. Una de las preguntas que surge aquí es esta, hermanos. ¿Por qué Sansón propuso un enigma en su propia boda? ¿Cuál era la razón de Sansón para proponer un enigma? La razón es, como buen hombre sin sabiduría, él quería demostrar que sabía más que ellos. ¿No? Porque dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Te lo voy a leer en traducción viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Es como cuántas veces decimos, no, si yo tuviese la vida de ahí, de la de enfrente, yo también haría tal cosa. Pero lo peor es tu falta de sabiduría en que estás donde estás por tus decisiones. Estás donde estás por tus decisiones. Pero nos enojamos con Dios porque, pues a Yalada ya le tocaron 6 papás y a mí no. Y a Yalada ya le tocó casa y a mí no. ¿Por qué será que no? Ponte a analizar, ¿no? No nada más eches la culpa y irrítate con Dios de que porque a ella sí y a mí no. Ponte a pensar. Porque la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. Esa boda no debía haberse realizado. ¿Por qué? Porque no debía haberse casado con una filistea, pero ahí estaba Sansón, actuando como un filisteo, ¿verdad? Y quería que Dios lo respaldara. Ay, ¿cuántas veces hemos hecho cosas contrarias a la Biblia? Queremos que Dios nos respalde, ¿verdad? Queremos que Dios, y oramos, Señor, si es tu voluntad. Pues claro que no es. Claro que no es. Bueno, pero le oré a Dios y como que yo siento. Pues tus sentidos te engañan. Tus sentidos te engañan. Jueces 15:1. ¿Ven cómo es Sansón, Va tomando decisiones, impulsivo, buscando verdad donde no la hay, buscando lealtad donde no la hay. O sea, puras decisiones malas. Puras decisiones malas. Juan 15:1. Aconteció después de algún tiempo
En los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Se cree que la boda de Sansón fue en primavera y ahora está el tiempo de la siega. Más o menos pasaron 4 meses, más o menos. O sea, 4 meses para que se le pasara el coraje y estuvo con su mami. Ahí guardado, Sansón. Ya se le bajó el coraje, pues regreso, ¿no? Voy a ver a mi esposa. Pues. Diciendo, entraré a mi mujer, a mi esposa, entonces quería tener intimidad con ella. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre de ella, me persuadí de que me la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. ¿Ven cómo el padre trata a sus hijas como prostitutas? Las entrega así nomás. No, así nomás, ¿no? Bueno, de este que es un filisteo. Pero el padre que entrega a su hija a un filisteo y todavía le apoya en la boda y toda la cosa. ¿Qué hacemos con esas personas? Ahí va. Entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos. O sea, se volvió a enojar. Se volvió a enojar. Pero ahora el enojo va más allá. Ahora me voy a vengar. Ahora me las van a pagar. Van a ver. Aquí en algún tiempo, como les dije, hace más o menos unos 3, 4 meses. Ahora podríamos pensar, ¿quién hace eso, no? Es decir, ni modo que ya se casaron y de repente asumo que ya no va a venir. Sansón se aparece en la casa, dice, estoy aquí, podemos retomar la boda de donde la dejamos. Él inclusive se aparece con una cabra, con una ofrenda de paz, y su suegro no lo deja entrar. Él esperaba que hubiese reconciliación, pero el enojo se convirtió en su respuesta. Buscar lealtad con los que no conocen a Dios, hermanos, es una locura. Es una locura. Si con los que son creyentes es difícil encontrarla, es tan complicada en el mundo. Sansón sufre el engaño, el abandono por su falta de sabiduría. Sansón está tan enfurecido. Y veamos cómo Sansón no piensa, no razona, sino él simplemente actúa, él simplemente sigue sus emociones como un niño. Y como dice Proverbios 14:20, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Traducción viviente de Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos, pero los que se enojan fácilmente demuestran que son tontos. ¿Qué hace? Bueno, va al punto económico y alimenticio, quema los cultivos. Jueces 15:4. Y fue Sansón, cazó 300 zorras, tomó teas, juntó cola con cola y puso tea entre cada cola. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. A ver, ¿no se supone que cuando te casas con ella, pues su familia ya es tu familia? Pues sí, ¿no? Cuando te casas con ella o te casas con él, te casas con su familia. Sí, aunque no, pues es que su familia por allá, pues no. Cuando te casas con él y cuando te casas con ella, te casas con su familia. Así que piénsala, ¿no? Tienes el tiempo para pensarla, si vas a aguantar eso. Y si no, pues ¿para qué te casas? Si no vas a aguantar, ¿no? Entonces dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo. ¿Cómo? El yerno. O sea, debió habérsela pensado Sansón que esa acción que él iba a cometer, que traería consecuencias a su familia, pues con la que se había comprometido. Pero así es un hombre sin sabiduría. Actúa y... No, o sea, como la vean. No, pues yo así soy. Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿Cómo respondió? O sea, no se puso a razonar que el punto por el cual quemaron a la mujer y a su padre fue su culpa. No razonó. No razonó que era su culpa lo que había sucedido allí. No, juro que me vengaré.
y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Esa frase, los hirió cadera y muslo, significa que los hirió de la cintura hacia abajo, o sea, donde cayera. Les pegaba y los dejaba inválidos, les quebraba las piernas, les quebraba las rodillas. O sea, Sansón sin sabiduría se pone fuera de control. Es casi incomprensible. Él no acepta la responsabilidad que su tonta decisión desató. La expresión significa eso, que los hirió. Y aquí surge una pregunta. Aquí viene una pregunta muy importante que a veces nos hacemos. ¿Por qué Dios le ayuda? Ya vimos que pues, se casó con entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y mató. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y despedazó. ¿Por qué Dios le ayuda? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Porque iba bien su caminar? Pues lo estamos viendo que no. Eso se le llama gracia, hermanos. Pero ¿saben qué? Necesitamos sabiduría para ver la gracia de Dios. Dios ayuda a Sansón, sin embargo no hay cambio en él. Ese es el problema. A veces estamos caminando mal. Estamos caminando mal. Estamos tomando malas decisiones. Estamos haciendo cosas malas. ¿Y por qué se resuelve tal problema? ¿Y por qué pudiste comprarte aquello que querías comprarte? ¿Por qué si vas caminando mal? Ese es el problema de no tener sabiduría. Pensamos que todo va bien. Eso es lo terrible. Cuando pasamos por circunstancias y Dios nos brinda su gracia, pero nosotros seguimos igual, es un gran peligro. Sansón tenía casa, padres, esposa, y ahora tenía una cueva. No se daba cuenta. A ver, yo lo tenía todo. ¿Qué pasó? Ahora vivo en una cueva. ¿Qué pasó? Pero no, cuando no tienes sabiduría, no razonas. No razonas y no razonas y no razonas. Jueces 15:9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Qué gran parecido hay entre los filisteos y Sansón, ¿no? ¿Pensando igual? Pues claro. Júntate con lobos y aprenderás a aullar, ¿no? Sí. Guiados por su enojo, guiados por la venganza. Entonces, Jueces 15:11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes lo que los filisteos dominan sobre nosotros? Fíjate bien, hasta este punto Sansón no ha hecho nada. Sansón no ha hecho nada. O sea, Dios dijo que iban a hacer y que iba a empezar ¿a qué? A librar al pueblo de los filisteos. Ya pasaron varios sucesos. ¿Qué ha hecho Sansón? Nada. Nada ha hecho. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, fíjate, el pueblo le tiene más miedo a los filisteos que a Sansón. ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ya que venían los filisteos, vamos a hacerle como nosotros, como él nos hizo. La misma respuesta. La misma respuesta. Yo nada más les hice como ellos me hicieron. Fíjate, no razona, Sansón, no razona. Eso es triste, ¿eh? Si no tienes sabiduría, tú dices: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Ellos entonces le dijeron: pues nosotros hemos venido para prenderte y entregarte. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Ellos les respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. O sea, como si fueran a la guerra, ¿no?
Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, o sea, ¡pum!, como si no tuviese nada. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. Nuevamente, Dios le muestra cuál era su misión. ¿Cuál era? Eliminar a los filisteos. Esa era su misión. Pero Sansón no lo entiende. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. No lo entiende, no lo ve, no lo comprende. Sansón no se da cuenta, pero cada vez que juega con el pecado, es como atarlo. Como atarlo. Y por ahora las ataduras no son tan fuertes, pero más adelante tendrá ataduras que no podrá romper. O sea, tú piensas que un alcohólico empezó siendo atado luego, no. Empezó con una, y luego 2. Y luego viene su primera borrachera. Entre más le mete, más se está atando. Hasta que llega un momento que el alcohol lo tiene atado. Ya no puede liberarse. Jugar con el pecado, al principio sientes que tú tienes el control, ¿no? Yo lo controlo, no hay problema, yo lo controlo. Pero va a llegar un momento en que el pecado te va a dominar. Eso fue lo que pasó con Sansón. Por la gracia de Dios mata a 1000 de ellos. Y no solo eso, recibe después de Dios. Pero hermanos, eso es lo más trágico. Sansón no cambia. No razona, no comprende, no examina su caminar. No, él sigue como un necio. Sigue pensando que todo está bien. Todo está bien. Versículo 16. Y vámonos yendo por la parte final. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Pregunta: en ese cántico, ¿dónde está Dios? Eso es lo que pasa con alguien que no tiene sabiduría. Hace muchas cosas, pero no para Dios. Lo hace por él. Y acabando de hablar, arrajó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi significa el montón de la quijada. O sea, no solo los mató, los apiló. Para que vean que yo lo hice. Dense cuenta, témanme a mí, porque yo lo hice. Yo los maté con una quijada. ¿Y Dios? ¿Dios no te ayudó? ¿Dios no te dio sabiduría para eso? No. Yo soy el que me levanto temprano. Yo soy el que voy y pues, tengo que chambearle. Esta casa, ¿oyeron? Yo la pilé. Esto que ven aquí, yo lo hice. Yo me fui a quemar las pestañas. Yo me fui a fletar. No fue Dios, fui yo. Sí, Sansón, sí. Sigue diciendo. Versículo número 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y traeré el malo de los incircuncisos? A ver, pues no que tú. Tuvo una gran batalla física y tuvo sed. ¿Por qué Dios permite eso? Para que Sansón se diese cuenta que no era lo que él pensaba. Muchos nos creemos bien fuertes físicamente, pero cuando estás en una cama y te tienen que pasar un vaso de agua, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está lo que tanto tú presumes que eres? ¿Dónde está? Por eso Dios le permite eso. O sea, Dios está tratando con su juez para hacerlo cambiar. Sansón, esto y más podrías hacer si confías en mí. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jaroque, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años.
Dios lo libró de la deshidratación que amenazaba su vida. Por primera vez en su vida, él experimentó debilidad. No había filisteos a su alrededor. Él fue débil cuando Dios no le dio ese poder a él. Y él solo se lo dio cuando los filisteos estaban allí. Durante 2 décadas, hermanos, habría tenido alivio de los filisteos, aunque había continuado molestando a Israel mucho tiempo después de la vida de Sansón. Él rompió la fuerza de su dominio inicial y en la muerte de él les dio el golpe final. Sansón, Dios le libró, pero entonces le advirtió mostrándole cuán débil era. Hallamos solo 2 oraciones de Sansón. 2 oraciones. Una es aquí, por agua, y la otra es por fuerza para matar a los filisteos. Sus padres fueron personas de oración, pero Sansón nunca lo fue. Nunca lo fue. Dios le advirtió aquí, pero él no quiso prestar atención. Dicen, reprende al sabio y adquirirá sabiduría. Reprende al necio y te odiará. Hermanos, no voy a continuar más. Podemos ver más puntos de la vida de Sansón. Se metió con prostitutas. Se llevó las puertas de un lugar a otro, pero por él. Se metió con otras filisteas, Dalila, ¿verdad? Confió mucho en sí mismo. Ese era Sansón. Entonces, hermanos, puedes ser tú muy fuerte y muy diestro en muchas cosas, pero si no tienes sabiduría, tu final va a ser trágico. Va a ser trágico. Requiere sabiduría para realizar cosas que solamente Dios puede decirte que debes hacer. Por eso, hermanos, una iglesia sin sabiduría, la primera cosa a la que se va a enfrentar son las divisiones. Es la primera cosa a la que nos vamos a enfrentar. Y lo voy a decir así tristemente, hermanos, pero la mayoría de las divisiones de una iglesia suceden por una mujer. Suceden así. Y el ejemplo claro de cómo es una división es Jezabel. Y vamos a ir viendo ciertos puntos de Jezabel. Una intrigosa Jezabel. Mata a los profetas. Desdeña la palabra de Dios. Amenaza. ¿No? Así me hagan los dioses, que si no te pongo como ellos. Así es, hermanos. Y claro, yo ya lo viví, como es una división. Yo ya lo viví. Y así fue. Así fue. ¿Y qué creen? ¿Quién estuvo involucrado? Una mujer. Dios da mucha sabiduría a las mujeres, pero también son de armas tomar si no tenemos sabiduría, Y hay que tener cuidado. Pero una división en una iglesia es algo trágico. Y lo que yo recuerdo de esa división que vivimos, la sabiduría brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia. No. Cada domingo era trágico. Parecían 2 Sansones o 3 Sansones ahí metidos en la iglesia a ver qué cosa nueva sacaban. Ya no era la cena del Señor, era la cena de la carne. En verdad, hermano, o sea, no se imaginan lo que se vive en una situación así. No se imaginan. Por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Pero lo vamos a ir analizando en las posteriores prédicas, hermanos. Pero hay puntos muy puntuales que debemos de tener bien en claro. Y que Dios nos dé sabiduría, Porque también, así como se puede vivir una iglesia, se puede vivir tu familia. Sin sabiduría se divide, Se divide. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.